Podemos vivir mucho tiempo, podemos tener mucha plata, pero si lo hacemos sin salud mental, probablemente lo vamos a pasar pésimo. Yo lo pienso más como riqueza mental, salud mental, me voy al mundo de la terapia. Me acordé de la rutina de Edo Caroe en Viña. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de terapia, pero sí vamos a hablar de cómo tener una vida que se alinee con lo que tú quieres hacer. Vamos a hablar un poco de propósito, qué es, porque no es algo tan grandilocuente como suena, cómo encontrarlo, cómo aprovechar nuestros días. Hay una que otra mención a nuestro querido mentor Cal Newport, pero sí, para mí yo me siento muy identificado con este capítulo, con todas las técnicas, es algo que se alinea mucho con mi forma de ver el mundo, así que estaba muy contento leyendo. Cuando leías, ¿te acordáis de muchos autores que has leído y y que este gallo como que lo agarró lo mejor y fue ordenando el cuento? O hay mucho de él también? No, este libro creo que tiene la gracia de no hay nada tan nuevo, pero agarró lo mejor de muchas personas y los trajo en un libro. Yo creo que por eso funciona. Sahil, no sé si es un gran pensador ni nada, pero cita a Carol Dweck, a Cal Newport, muchas veces a Morgan Housel, muchos mentores que hemos visto o hemos conversado de ellos varias veces en el podcast. Para mí no es tanto él, sino que es más sus mentores. ¿Cuánto contenido habrá consumido este amigo antes de poder hacer esto? Pero sí, te saca commencement speech, te saca libros, te saca citas, te saca los griegos, te saca de todo y lo ordena magistralmente. Partamos con la gran pregunta. Antes de agradecer, la gran pregunta de este capítulo es: ¿qué te diría tu yo de 10 años? ¿Estaría contento de dónde estás hoy día? ¿Estaría desilusionado? ¿Estaría sorprendido? Cuéntame, Francisco, ¿qué te diría? Estaría pidiendo crear más y sostener menos, yo creo. Más juguetón, con menos responsabilidades, que a veces está bien, pero que a veces también uno se las autoimpone y deja de hacer lo importante. Creo que este niño de 10 años, y en todo lo que habla en el capítulo, yo me quedo con el gran concepto de la curiosidad, que en la medida que van pasando los años, se va atrofiando, la vamos perdiendo, pareciera que el mundo es así y no lo vamos a cambiar, o que ya es demasiado tarde para seguir siendo curioso, y me quedo con eso, con Francisco ser mucho más curioso de lo que está haciendo, y da lo mismo el tiempo que pase, es algo que no puedes perder, y muévete desde ahí. ¿Tú? Yo creo que mi yo pequeño estaría muy sorprendido porque viniendo de una familia de médicos en Temuco, el mundo de las inversiones estaba demasiado, demasiado lejos de mi yo de ese entonces. Pero estaría contento con, a diferencia tuyo, siento sí que estoy creando mucho más de lo que quizás habría pensado en un momento. Obviamente uno siempre quiere hacer más. Quizás estaría diciéndole a mi yo del presente: relájate, weón, todo va a estar bien. No, no te estreses por tonteras, pero eso es parte del proceso. Y yo también me quedo con la curiosidad. Creo que si vamos a hablar de una cualidad durante el capítulo es la curiosidad. Y Sahil dice que se ve reflejada en muchos ejemplos. Uno puede ver curiosidad cuando ves a un founder, a un gerente general, también a alguien empujando una idea de negocios nueva que lo motiva, lo saca de la cama todos los días. También puedes ver a una persona que recién se jubiló y por fin está haciendo proyectos un poco más filantrópicos o está aprendiendo un nuevo idioma porque ahora tiene más tiempo. Están persiguiendo la curiosidad. O personas que conocen a su pareja por estar viendo, yendo a eventos que ni siquiera se les habría ocurrido ir en algún momento. Persigue tu curiosidad, maximiza tu curiosidad y probablemente van a pasar cosas buenas. Creo que esa es la premisa con la que partimos este capítulo. La fortuna favorece a los curiosos. Toda esa gente está ayudándole a su cerebro. De alguna manera hay estudios que han demostrado que la gente curiosa, que las mentes curiosas son más felices, tienen menos estrés. Por lo tanto, es algo que nunca deberíamos abandonar. Y, y que creo que la autónoma lo tiene reflejado en lo que buscan. Buscan mentes curiosas, buscan mentes que se pregunten por qué estamos haciendo esto, que me lo están enseñando, pero hace sentido, debería ir por otro lado. Preguntas reflexivas que le ayudan a tu cerebro a ir un poquito más allá. Y eso en la educación, independiente de los ramos, las fórmulas que te enseñen, es fundamental que te lo metan en la cabeza, y la autónoma lo está tratando de hacer con
sus carreras online, con sus carreras presenciales, formando un plan educacional que ayude a personas a pensar mejor. Así que si los quieren conocer más, entren a admisión.uautonoma.cl. Me sorprendiste con ese fluyó. También agradecemos a Cubrum que nos apoya, que hace tiempo también fomenta esta curiosidad de preguntar qué está pasando con la reforma de pensiones, qué está pasando con nuestras pensiones. Es algo que tenemos mucha curiosidad de qué va a pasar, pero lo que tenemos que hacer es preocuparnos, hacer algo al respecto, no dejar que simplemente el tiempo pase y nos dimos cuenta que estábamos en el fondo incorrecto o que nunca hicimos una APB o que no nos aprovechamos de los beneficios que nos pueden dar cuando queremos ahorrar para nuestra jubilación. Si quieres saber más, cubrum.cl. Ahora sí, al Nos capítulo. vamos. Bienvenidos. Animales. Animales. Algunas personas mueren a los 25, pero no son enterrados hasta que cumplen 75. Al final, probablemente a muchos nos ha pasado, nos volverá a pasar, que caemos en la inercia y vivimos porque nos despertamos, porque nos cansamos y nos quedamos dormidos. Y en realidad llega la crisis de los 30, de los 40, de los 50, por, por no ser conscientes de lo que estamos haciendo, que de alguna forma esto lo lleva a que no tenemos un propósito que dictamine nuestras acciones del día a día. Y cuando no lo tenemos, nada, en algún momento nos vamos a sentir solos, nos vamos a sentir aislados y no vamos a saber hacia dónde, qué hacer, hacia dónde ir. Yo siento que al revés, volviendo a tu cita inicial, yo siento que empecé a vivir a los 25, a nivel cognitivo. Pero ahí desperté y empecé a aprender más allá de simplemente pasar los ramos y todo eso. Me gustó mucho una cita que pone el libro de la última carta a los inversionistas de Jeff Bezos, que cita a Richard Dawkins en su libro El relojero ciego, The Blind Watchmaker. Dice, evitar la muerte es algo en lo que hay que esforzarse. Si se deja el cuerpo por sí solo, y eso es precisamente lo que ocurre cuando muere, tiende a volver a un estado de equilibrio con su entorno. Si los seres vivos no trabajaran activamente para evitarlo, acabarían fusionándose con su entorno y dejarían de existir como seres autónomos. Eso es lo que sucede cuando mueren. Pensé en eso también por lo que dijiste de la inercia. Al final van a haber muchas cosas de la inercia que te van a hacer seguir haciendo lo que ya estás haciendo. Y lo que Jeff Bezos dice después de la carta es de qué maneras el mundo te está tirando para traerte hacia algo más normal. Los algoritmos hoy día te están llevando hacia algo promedio. La inteligencia artificial te está llevando hacia algo promedio. Pero lo que tenemos que hacer es salir de esa inercia y buscar qué es lo específicamente nuestro. Es la lucha más importante de la vida, dice Sahil. Finalmente tenemos que tratar de ser distintos. Quizás en el capítulo pasado decíamos ser unos locos. Hoy día venía caminando con la Luli y la Jose, fuimos a almorzar y una niña iba con un vestido que a las dos le gustó. Y le dije, ya, pues yo le pregunto, ¿de dónde se lo compró? Y salí corriendo y le pregunté, me acordé mucho de nuestro último capítulo y todos me miraban y me decían, eres un idiota. Pero salir de esa inercia y no pasa nada, no tiene nada de malo, nada se rompe, eh, porque al final es lo que nos empuja a elegir cómo queremos vivir. Y es elegir cómo queremos vivir para hacerlo de una manera única, para hacerlo de nuestra manera. Como dice Alcaraz, quizás yo quiero ser el mejor de la historia, pero a mi manera, es lo que te da un propósito real en tu vida para estar contento, para estar energizado, para estar haciendo las cosas que realmente te motivan, buscando satisfacer esto que va más allá de ti, que no tiene necesariamente que ver con tu pega, no tiene necesariamente que ver con tu plata, sino que yo vivo la vida porque tengo un propósito que me llena, que me satisface, que no se queda con pequeñeces. Y probablemente eso, sumado a tu curiosidad, Pablito, fue lo que te hizo empezar a vivir la vida a los 25, como decís tú. El primer modelo mental que nos trae este capítulo, tú lo has escuchado, tú que estás escuchando también los has escuchado, Ikigai, concepto japonés de tratar de mezclar lo que nos gusta, para lo que somos buenos, lo que el mundo necesita y lo que también te puede generar ingresos. Y Sahil dice, yo junto los últimos dos, lo que el mundo necesita y con lo que puedo generar ingresos, y me quedo solamente con esos tres. ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué necesita el mundo?
Siento que lo he visto tantas veces que ya como que no me entra tanto ese mensaje y prefiero que nos enfoquemos más en los otros. Pero no sé si a ti el Ikigai todavía te persigue. Pero es básicamente tratar de buscar ese alineamiento. O sea, lo veo, hace sentido, pero más que el Ikigai, que lo pueden googlear, lo van a encontrar fácil y no es difícil de entender, me quedé más con lo que dice sobre el viaje del héroe. Esto que está estudiado, que películas, cuentos, series, relatos, historias, lo que sea, ocupan porque funciona, porque el cerebro humano no es capaz de resistirse. Y, y fue increíble pensar que el cerebro conecta y no se resiste, porque lo que está detrás del viaje del héroe es es ese encontrar el propósito. Ok, estoy en una situación, me enfrento a algunos problemas, veo cómo los resuelvo y llego a un estado mejor que lo tenemos en alguna parte inconsciente de nuestro cerebro y estamos conectando con ese héroe porque nosotros también estamos viviendo esa vida de la misma manera. Al final, todos queremos encontrar propósito. Hay veces que no lo sabemos nomás, no somos conscientes, pero nuestro cerebro lo pide a gritos. Entonces, entre el Ikigai y el viaje del héroe y todo esto del propósito, em, me quedo con ese resumen de que existe, pero hay que hacerlo consciente. Y juntándolo con la curiosidad es la herramienta que te va a permitir intentar descubrirlo. Bueno, estamos hilando la historia. Y esa historia del héroe a mí también me sonó como, puta, ya he visto este modelo mental 1000 veces. Pero esto viene de un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell. Y lo vi en una librería hace como 2 meses. Y dije, oh, este me suena, me suena, me suena. Ah, ya, este es el clásico del viaje del héroe. Y lo empecé a hojear. Y tiene como unas fotos de jeroglifos, cosas bien antiguas. Y este compadre, el Joseph Campbell, él estudiaba historia como antigua. No me acuerdo bien el nombre del mitólogo, creo que se llama. Pero él estudiaba esto y es algo que tenemos en nuestro ADN desde hace miles y miles de años. Y lo que él hace en el libro, al parecer, que ahora tengo como muchas más ganas de leer, es que ve cómo en las distintas iteraciones del ser humano, en las distintas partes de la sociedad, se va repitiendo esta historia. Y la última encarnación es con películas como Harry Potter, Star Wars, que todos tienen ese mismo viaje de las 8 etapas, que es súper interesante. Y todos nosotros como personas también podemos agarrar algo de ese estilo. Estamos buscando algo, tenemos que atravesar el valle hacia lo desconocido, pagar un precio por lo que estamos haciendo y después volver hasta a nuestra situación inicial, pero habiendo cambiado. Así que vamos a buscar nuestro propio viaje del héroe con con estas 3 formas de perseguir nuestra riqueza mental. Podríamos irnos para allá. Nuestros pilares. ¿Cuáles son nuestros pilares? Vamos a los pilares. Y estoy muy de acuerdo con lo que decís tú. No conozco la historia de este caballero de Campbell, el que descubrió pero, pero cuando uno empieza a ver a esta gente exitosa, ok, gente inteligente y todo, y lo hemos hablado muchas veces, que pareciera que no hacen nada extraordinario. Solamente que lo hacen muy bien y tienen muy claro cuál es el camino a seguir. Y quizás tuvieron la suerte de justo achuntar en el minuto preciso, etcétera. Pero lo hacen parte de su vida y lo cuentan. Tal como lo contó Steve Jobs en su commencement speech en Stanford, que es como el resumen quizás de donde Sahil Bloom saca estos 3 pilares. Si queréis lo puedo tratar de traducir porque es un discurso que creo que uno debería volver a ver cada Mil cierto veces. tiempo y vamos a tratar, ¿eh? Tan vivo esto. Tu tiempo es limitado, así que no lo gastes resolviendo problemas de otra persona. No quedes atrapado por el dogma, que es vivir de los resultados de lo que piensa otra persona. No dejes que el ruido de otros y sus opiniones opaquen tu voz interna. Y más importante, ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Ellos, de alguna manera, saben qué es lo que tú quieres. Todo el resto es secundario. Stay hungry, stay foolish. Y si uno lo analiza, aparecen estos elementos de el propósito,
de querer crecer y de también tener espacio para escuchar tus instintos, tu guata, como uno lo quiera poner, pero que se convierten en los tres pilares de tener una riqueza mental, en donde uno viva con propósito, pueda crecer como ser humano y se pueda dar el espacio para pensar, para meditar, para recargar energía, porque ese espacio empieza a jugar un círculo virtuoso que te hace crecer todavía más. Entonces está muy bueno el mix porque se retroalimenta. Y me gusta cómo estas tres conversan entre ellas. Tener el propósito es un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Vivir la vida según lo que tú quieres vivir, encontrar qué es lo que quieres hacer. Un propósito no tiene por qué ser resolver la pobreza mundial, sino que puede ser simplemente alegrar el día a una persona. Crecimiento, hemos hablado mucho en este podcast de eso, capítulo 147 con Mauro, mentalidad de crecimiento, muy bueno al respecto, basado en el libro de Carol Dweck, mencionada también en el libro. Y espacio es algo quizás lo más subvalorado o lo menos conocido de este mundo, que es poder darte ese espacio para pensar, salir a caminar. Lo hablamos harto también acá. Ojalá, si estás escuchando este podcast caminando, yes, muy bien. Aunque O estas quizás últimas no. semanas, eso, he salido a caminar sin podcast. Y eso sí es espacio. Creo que es muy distinto el estar todo el rato así con input, 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 versus pausar realmente. Estar sentado en una silla por 10 minutos, ni siquiera meditando, sino que sentado. Eso es espacio. Y estas tres cosas, propósito, crecimiento y espacio, me cuadran demasiado con qué deberíamos estar persiguiendo en la vida. Y me acordé con lo que mencionaste de esta gente que sabe, que le ha ido bien, sabe lo que está haciendo y lo comparte y lo repite, pero a veces la subimos demasiado a un pedestal cuando son gente súper normal. Y me pasó, mi última obsesión fue Will Guidara, que es este compadre que escribió un libro que se llama Unreasonable Hospitality. Me mandó un podcast de él, el Gonzalo Rayo. Lo escuché y dije, bueno, esto es exactamente como la mejor forma de ver el mundo. Leí su libro y después escuché como 5 podcasts más de él en distintas entrevistas. Y en el podcast 3 dejé de aprender cosas nuevas, porque él se sabe 4 o 5 historias que son extraordinarias, las cuenta, y eso es la base de su filosofía. Yo escuchaba eso y pensaba, "Puta, deberíamos nosotros tener 4 o 5 historias muy buenas, contarlas por el mundo, que todos se las sepan. Francisco con motito amarilla comprando departamentos, y que esa sea la base de nuestra identidad sobre la que después construimos. Pero un pequeño paréntesis de no hay que ser tan genio, hay que saberse un par de buenas historias, contarlas bien y armar una identidad alrededor de eso. ¿Qué es lo que nos ha pasado cuando escuchamos a Morgan Housel? Como También, leemos el muy similar. libro, lo repasamos para poder hacer capítulos, escuchamos podcasts, escuchamos entrevistas, leemos su blog. Y ya te di cuenta que en un momento el flaco está repitiendo lo mismo con las mismas palabras en el podcast que con las que escribió el libro. Pero claro, repetición, 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 muy especialista en un tema, un posicionamiento extraordinario, pero, o sea, creo que es súper complejo, súper difícil pedirnos que seamos expertos todo el rato y que sigamos mejorando todo el rato. Al final, creo que parte del aprendizaje de ir consumiendo distintas cosas, ir leyendo libros, ir viendo, no sé, lo que sea, es ok. ¿Cuál me marca? ¿Cuál me resuena pero con todo? Y ahí profundizar y hacerse muy especialista y sacarle diferencia al resto. Y todo el resto, el otro aprendizaje es como parte del descubrimiento para llegar a algo que sea lo que realmente te diferencia. Por ejemplo, Pablito, el mejor planificador financiero de Chile. That's it, ¿cachai? Y no podéis ser bueno en todo, no podéis ser el mejor para la productividad, el mejor para la AI, las domináis bien, pero la gente no te va a andar creyendo, comprando sobre todas las cosas. Sí, te va a creer muy fuerte en una. Ya, po, mostraste que aprendiste, lo voy a enseñar fácil, ya yéndonos un poquito a los métodos, y la seguís perfeccionando hasta que eres el mejor del mundo en eso. Aprovechemos esta sesión gratis de terapia para mí,
porque yo estaba pensando mucho en mi identidad, en qué quiero hacer. Y llegamos más o menos a tres cosas. Y, por ejemplo, si escribiera un libro, obviamente no escribiría porque no sé ni hablar. Sería de planificación financiera. Sería de el que hoy día más me resuena, es cómo generar más ingresos en un trabajo que te guste, con un título mucho más marquetero, que te guste tu pega y ganes lo suficiente, no sé. Y el otro también que me gusta mucho es de planificación de jubilación. Cada vez que me acerco más a ese mundo me llama mucho, pero no soy experto, entonces todavía no estoy ahí. Y ahora que hice clase, el rol de profesor me encanta. Quizás está también relacionado con el ayudar a alguien a que encuentre un trabajo que le gusta y que ordene sus finanzas. Entonces como que esos son mis mundos y no sé cómo juntarlo todo en una cosa para tener esa historia clave que me identifique. Y me suena todo como un poco sofisticado. Y que quizás es bueno preguntarse si hay que volver un poquito al origen. Porque, po, tú vas muy avanzado en métodos. Después de aplicarlo, creo que también vais más avanzado que el promedio. Pero, pero creo que la mayoría de los seres humanos, me incluyo, necesita el desde la partida, las reglas del juego. ¿Cómo ser experto en eso? ¿Cómo ser experto? ¿Cómo poder transmitir muy bien, ok, la planificación financiera, pero esta es la partida? Mm. Todos lo pueden hacer, a todos se lo quiero explicar. Después, Pablo, van a decir, oh, este gallo parece que sabe. Eh, y si llegado el momento voy a tomar una planificación financiera con él porque puede llegar hasta el otro extremo de lo complejo. Pero yo mi consejo sería como, ándate a lo simple. Y si va por el lado de la productividad, de ayudar a la gente que gane más plata, también vamos a los basics de esta cuestión. Libro de 40 hojas, pero que sea explicado, que todo el mundo lo pueda entender. Yo creo que se va a agradecer mucho más y va a cumplir mucho más tu propósito que el libro de este amigo de los Five Types of Wealth, que en realidad no es para todo, es para poca gente, creo. Buenísimo. Me la compro, me la anoto. Voy a reescuchar este episodio después cuando sienta dudas de hacia dónde ir. Pero avancemos a las tácticas, que son 10 tácticas, que encontré bastante buenas, algunas conocidas, algunas no. Y la primera, hacks mentales que él le gustaría haber sabido a los 22. La vez pasada les mencioné como 4 o 5 que me han llamado la atención. Ahora aquí hay uno que me anoté y destaqué y con todo, que es, vas a leer cientos de libros en tu vida, pero habrán pocos que te cambiarán. Reléelos todos los años. La experiencia con el libro va a cambiar, tendrás nuevas perspectivas. Y te recordará que puedes enamorarte de la misma cosa o persona una y otra vez. Y yo peco mucho esto. A mí me encanta leer, leo harto, pero he releído pocos libros en mi vida. Yo creo que hay como 4 o 5 libros que los he releído una o máximo 2 veces. Pero cuando ¿Vale? leía esto y pensaba en el almanaque naval, la guía de vida del rastreador de leones, deben haber como unos 4 o 5 libros que en verdad debería leer todos los años y probablemente encontraría siempre algo nuevo que me ayuda. Pero espérate, yo no me he leído ninguno de esos dos, pero sí me he escuchado algunas cosas de Naval y sí te he escuchado a ti hablando y he escuchado la entrevista de cuando cuenta la historia de la abeja, que es espectacular. ¡Shua! Los dos son muy relacionados a descubre qué quieres hacer con tu vida, ¿o no? Creo que sí, No sé si los dos porque yo también... libros, pero ellos Es muy propósito. quizás cumplieron su etapa, po. Quizás tenés que revisitarlos cada cierto tiempo, pero yo creo que quizás lo que me dijiste, yo empecé a vivir a los 25, no, quizás un pelito después, no sé cuándo te leíste esos libros. Sé que renunciaste cuando te leíste ¿cómo se llama? El de rastreador de leones, de Boyd El de Barkley. Rastreador de Leones. Pero algo hicieron ahí y sentaron algunas bases para que hice otros pasos, yo creo. Ese libro Estamos en una fue sesión con Pablito. Ese libro fue el que me dijo, vive la vida en tus propios términos. Lo que hemos estado hablando ahora, de propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Empieza a hacerme las preguntas y estás bien alineando tu tiempo, tu energía y todo. Y esos libros fueron los que me marcaron. Y quizás leerlo ahora, que me siento mucho más alineado, no va a ser un choque, sino que va a ser, ah, qué bueno que he hecho estas cosas bien, pero todavía podría cambiar un poco más en estas otras. Así que sí, releer libros creo que está bueno. Yo me quedé con... Anoté varias, porque encontré que estos hacks
No la, tú le diste harta importancia el capítulo pasado, pero yo lo había pasado menos colado. Son increíbles. Y este de que la neuroplasticidad sugiere que las experiencias pueden alterar tu estructura y el funcionamiento de tu cerebro. Entonces, tus acciones y tus movimientos pueden mover tu realidad física, mental, espiritual. Al final, tienes el poder adentro tuyo. Y quizás ahí, en esto de las mentalidades fijas y las mentalidades que, que se mueven, al final tu cerebro es un músculo que si tú lo ejercitas puede cambiar y si le metes nuevas experiencias puede crear nuevas realidades que, que van a hacer que tú puedas ser otra persona. Eh, Después, tienes que tener energía, tienes que tener alguna ruta clara o saber qué hacer. Por eso yo te digo, guías cortas de cómo hay que partir para salir de la inercia. Pueden transformar tu vida, pueden transformar tu futuro, pero hay que saber cómo partir. Y la mayoría de las personas, puta. El otro día me fui a comprar una bebida al Oxxo a la esquina. Y yo siempre saludo y les digo, hola, ¿cómo estás? O ¿cómo estás? Y trato de hablar más formal, pero los miro a los ojos y trato de que de verdad me respondan cómo están. El 90% como que queda helado y como que no hay conversación. Pero esta era una señora y empezamos a conversar. Y le digo, oye, ¿a qué hora cómo está? No, estoy cansada. Bueno, ¿a esta qué hora sale? No, salgo a las 10. Salgo a las 10 ya y llego muerta a mi casa. Y yo no me acuerdo para dónde quería llevar la conversa, pero así como que sí, que la vida entretenida, que es linda, que sé yo, bla, bla, bla. La señora entraba a las 8 de la mañana, viajaba 1 hora para llegar a la pega, salía a las 10 de la noche del Oxxo después de tener que hacer aseo al local, llegaba a las 11 de la noche a su casa. La probabilidad que tiene de salir de la inercia es bajísima. O sea, el esfuerzo que tiene que hacer ese ser humano para tratar de tener espacio mental, para crear, para ver, para hacer los mapas estos que estamos hablando, ¿a qué hora? ¿Con qué energía? Eh, entonces, por eso, ¿cómo salir levemente al menos para que tu cerebro pueda aprovecharse del interés compuesto y lograr convertirte en otra persona? Eh, Porque esto solamente depende de las acciones que tú hagas. Pero partir es muy difícil. Y la acción es lo que manda todo. Ir al gimnasio, la mitad de las veces uno no quiere ir. Estando en la mitad del entrenamiento, uno se siente bien y libera las endorfinas y todo. Si uno quiere partir a leer un libro, se va a distraer porque el teléfono está muy cerca, pero cuando vas en la mitad del libro, sobre todo si es una novela o un tú entretenida, está buenísimo. Entonces, salir de la inercia, agarrar momentum y todo eso está en la acción. No podemos quedarnos en la teoría. Como siempre, tareas para la casa, no se queden solamente escuchando el capítulo. Esto cambié mi desafío, mis challenges del mes, en parte porque había perdido, pero porque si quieres mejorar en algo, hazlo 30 minutos al día por 30 días seguidos. Y ojalá en algo que te dé energía. Y en mis sesiones con mi terapeuta, puta, como que tuve un momento ajá de, me encanta la música. Soy muy malo para la música, pero me encanta la música. Y me hace feliz, me hace vibrar, ¿cachai? Y dije, estoy bien gastando mi tiempo en el pádel. ¿Debería tomarme un sabático y ponerme a tocar guitarra? No tengo idea, pero sí de salir de la inercia de me encantaría tocar guitarra y no lo soy capaz de hacerlo. Puta, pues no dedicarle 20 minutos al día. ¿Cómo no voy a poder dedicarle 20 minutos al día a eso? Em, Porque es más simple de lo que uno cree, hay que partir nomás y repetir. ¿Y cómo hay? Tengo las cuerdas rotas y Cal Rod no me ha arreglado las cuerdas, pero fui a Un comprar las cuerdas. fiasco. Un fiasco tu Fui a comprar las desafío. cuerdas y las tengo ahí, pero este weón no me ayuda. Pero lo lograré, lo lograré. Vale, sigamos a la siguiente entonces. Vamos. ¿Te quedan más mental hacks o pasamos al siguiente? No consumas noticias a menos que creas que van a seguir afectando cosas importantes en un mes más. Noticias, no noticias, lo hicimos durante mucho tiempo. Al final, vaya a perder el tiempo escuchando cosas que no sirven.
Me escribió un cliente el martes 14. Pablo, seguimos con la misma estrategia, dado que se puso medio revoltoso el tema de los mercados. No lo leí apenas me lo mandó, pero lo leí un par de horas después. Me meto a ver noticias, qué pasó. Y era lo que Trump había dicho que no se iba a juntar con el gobierno chino. Cayó el mercado, dijo no, mentira, en verdad sí nos vamos a juntar. El mercado terminó arriba. Entonces, fue un claro ejemplo de estos ruidos. Yo le respondí, como, no cambias nada. Esto es a lo más ruido, pero no hay ningún cambio estructural. Pero es lo que vemos, son las noticias. Y que no nos hagan tomar malas decisiones. No es la primera vez que un cliente me dice, no, esperé en invertir porque estaba muy riesgoso el mercado. Y se perdieron retorno. Mm. Sí, a mí solamente cuando me pasa eso me cuestiono si les hice el portafolio correcto para lo que ellos pueden tolerar. Un poco lo que hablábamos en el capítulo de JP Morgan. Está bien, los retornos de largo plazo van a ser positivos, esperemos si todo funciona como ha funcionado en la historia y las empresas siguen creando valor, pero lo que uno no sabe a priori es si los clientes van a ser capaces de tolerar la volatilidad. Y eso es lo que yo me cuestiono siempre cuando me empiezan a hablar por chat porque los mercados están cayendo un poco. Me pasó con una clienta, porque a algunos les digo, oye, invirtamos juntos, y a otros les digo, esto es lo que hay que hacer, hazlo tú. Y ella tomó el camino de hazlo tú, nos juntamos a revisar, me dijo, sí, me porté más o menos porque que está bien la estrategia, pero y lo mandé a abrir mi cuenta en la corredora y todo, pero todavía tengo la mitad de la plata en caja, no he ejecutado, porque estaba como con otras cosas, entonces no lo he hecho, y puta, se perdió de nuevo. Meses de retorno simplemente por no tener el tiempo de dedicar y ejecutar. O porque a la hora de ejecutar es cuando te dura la guata. Y ahí es cuando sirve trabajar con alguien de que te va a dar la disciplina. ¿Mm? El personal trainer del La misma. gimnasio, el profesor de guitarra que te obliga a tocar. Sí, es muy simple, Accountability. Pablito. Sí, muy simple. Accountability. Tengo unas más, pero vámonos a lo... Yo me saltaría el Ikigai porque ya hablamos de eso, que era la segunda táctica. La tercera es el mapa de la búsqueda. Bueno, ¿no? Voy a Sí. partir con la cita con la que parte esta sección, que es, como pasamos nuestros días, es, por supuesto, como pasamos nuestras vidas. Lo que hacemos esta hora y esa otra es lo que hacemos. De Annie Dillard en The Writing Life. La destaco porque Annie Dillard, para mucha de la gente que yo sigo, es como su ídola en el mundo de la escritura. Y este mensaje en particular a mí resuena mucho conmigo porque siempre pensamos en nuestra vida ideal, hacemos ejercicio y las vacaciones, los viajes, la casa. Pero eso es un 1% de tu tiempo. El 90, 95, 99% de tu tiempo es tu miércoles. ¿Cómo es tu miércoles promedio? ¿Cómo es tu jueves promedio? Y esa, hace un par de años me empecé a cuestionar mucho eso. En parte fue cuando dije, ya voy a tener reuniones solamente 2 o 3 días de la semana, y los días que no tengo reuniones son por lejos mis mejores días. Salir a caminar en las mañanas, ahora gracias al perro lo hago todos los días. Escuchar podcasts, cocinar, no sé. Esas pequeñas cosas que si vamos arreglando de a poquitito, tal como el equipo de ciclismo de Inglaterra, y después podemos ser campeones olímpicos. Pero el día es el que nos deberíamos enfocar, no el momento ideal del futuro. Y el día te lleva a algo más fundamental que es la energía. Al final, lo que te dice es enfócate en la energía y no en el tiempo de alguna manera. Si hay algo que estés haciendo y que sientes energía, que le estáis metiendo ganas, que en verdad te apasionaste, dale profundo, dedica tu energía a eso. Y me acordó mucho con la charla de la tranquilidad financiera, Fernando, que todos hablan de ahorrar, todos hablan de invertir. Lo que en verdad tenéis que preocuparte es generar. Y uno, ok, ¿cómo organizo mi tiempo? ¿Qué sé yo? En verdad, ándate a la base, a dónde tienes energía para hacer cosas. Porque si no tienes energía para hacer cosas, da lo mismo qué tan bonito tengas armado el calendario, con tantos colores, con también planificado. Si no hay energía, no vas a poder hacer nada. Entonces, ponle atención a eso. Y por eso quizás me he enfocado tanto en la parte de la generación de ingresos, porque es donde mejor me gusta dirigir la energía. Porque igual conversamos cuando teníamos los primeros 50 capítulos de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de trading, vamos a hablar de análisis fundamental. No queríamos hacer nada de eso.
Pero si uno quiere seguir investigando en este mundo, tienes que elegir algo en lo que dedicar tu tiempo. Lamentablemente muchos se van a eso, que para nosotros es un juego de suma negativa, ni siquiera suma cero. Pero cuando uno ya tiene su vida más o menos ordenada, en términos financieros, te queda ese tiempo y lo quieres dedicar a algo que te va a ayudar a crecer, para mí eso tiene que ser algo relacionado al aprendizaje, a mentalidad de crecimiento, a generar más ingresos. Eso hoy día es lo que más me hace sentido. Quizás cuando tenga un portafolio enorme, me va a hacer más sentido dedicarle tiempo a encontrar inversiones alternativas que valgan la pena, no sé. Pero hoy día es demasiado claro para mí, y quizás para ti también, que el enfoque tiene que estar en el día a día, en toda la parte de generación. Y te da energía y probablemente eres muy competente en eso, porque has aprendido, has desarrollado habilidades para, para que puedas generar ingresos de distintas maneras, que es lo que te has dedicado a hacer el último tiempo. Y esa parte en donde uno hace las cosas con energía y le genera más energía y además es muy competente, es lo que este mapa, que ahora lo vamos a explicar mejor, dice que es la zona de los genios. Porque si eres muy competente en algo, tienes mucha energía para hacerlo, lo vas a hacer increíble, te vas a destacar y es donde uno debería redoblar esfuerzos porque nada, todo funciona muy bien. Entonces este mapa lo que te dice es arma 4 cuadrantes y divídelos entre zonas de menos competencia, zonas de más competencia, zonas, una zona que te genera energía y otra zona de actividades que te drenan energía, que te la quitan. Y empieza a meter todas las cosas que tú haces hoy y las cosas que te gustarían hacer en el futuro en alguno de los cuadrantes para empezar a ordenar y empezar a encontrar propósito en lo que a ti te gustaría hacer. Es muy bueno este mapa, primero porque uno tiene que después pensar en las actividades que uno hace. O sea, hacer este podcast, escribir, armar presentaciones, hacer modelos de Excel. Y en cada uno de esos primero tenemos que pensar, ¿somos competentes o no somos competentes? Y también cosas que queremos hacer a futuro. Y si es que los queremos hacer a futuro, tenemos que asumir que no somos muy competentes todavía. Y después cuando las haces, terminas de hacerlas, ¿te sientes muy bien o te sientes drenado? Me imagino el ejemplo perfecto, Francisco Verdugo, altamente competente jugando pádel, probablemente después de jugar termina con harta energía, por eso lo quiere seguir haciendo. Ese cuadrante, altamente competente y harta energía, es tu zona de genialidad, tu zona de genio. Eres bueno, te gusta, te da energía, dale con todo. El peligroso es el que eres muy bueno, pero te drena energía. Y eso probablemente se ve en mucha gente que está amarrada a trabajos, que tiene experiencia, tiene conocimiento específico, sabe lo que está haciendo, le pagan muy bien, pero lo hace y se siente pésimo. Quizás si yo hoy día fuera gerente y tuviera 40 personas a cargo mío, no sé en verdad si lo podría hacer bien, pero si lo hiciera bien, pero tengo reuniones todo el día, probablemente voy a estar medio drenado. Y ahí es donde hay que tener cuidado, que era la zona, ¿cómo lo llama? Como la zona de la muerte, zona de peligro. Danger Zone. Y esa es la que hay que evitar. La que no hay que evitar es la zona de los hobbies. Francisco tocando guitarra. Poco competente, muy poco competente, pero me llena de energía. Tengo que hacerlo, tengo que volver a hacerlo, tengo que olvidarme que soy poco competente porque es algo que le ayuda a mi vida. Y hablaste de las competencias y dijiste, bueno, trata de ver si eres bueno o no. Pregunta. Pregúntale a la gente con las que has trabajado, que has interactuado en esos temas que tú crees ser competente y, y que ellos te digan si, qué tan competente eres. No, no te quedes solamente con tus sesgos propios. Me quedé pensando en Francisco, guitarrista, que es tu zona de hobby. Y Mis, mis la sueños. gracia de la zona de hobby es, déjala ahí. Sigue siendo no competente, sigue siendo alguien que no es bueno en esto. Pero tu desafío era tocar todos los días 30 minutos para ser más competente. Yo tengo la misma mentalidad. Cuando empezamos a jugar pickleball, por ejemplo, me acordé por eso. Y yo quiero mejorar, pues. Y empecé a ver videos de YouTube y trato de mejorar de la mejor forma posible. Y siento que eso puede ser un problema, porque a veces uno simplemente necesita ese tipo de distracciones o un hobby como un hobby. Y fuimos a jugar hace como 2 semanas con otras 2 personas, amigos. Yo jugaba con la Isi y los otros dos jugaban juntos, era un español y un mexicano. El español jugaba para él, entonces jugaba relativamente bien.
El mexicano estaba aprendiendo, lo pasaba bien y todo. Y el español, después como puntos peleados y todo, empezó a decirle como ya tenéis que, cuando yo vengo a la malla, tú venís a la malla conmigo, después acuérdate de hacer esto, esto, otro. Y en un momento el mexicano le dijo, oye, yo trabajo todo el día, yo vengo acá a relajarme, no vengo a que me den clase. Y ahí después lo discutimos también con la Isi. Yo me sentí mucho más identificado con el español, porque cada vez que hago un deporte necesito mejorar. Como que, y si alguien me critica o me dice algo, yo decir muchas gracias por darme esta guía. Pero la otra visión de, oye, estamos aquí para relajarnos y para pasarlo bien, puede ser mucho más sana. Entonces, siento que los dos probablemente compartimos el que siempre vamos a querer mejorar y no siempre eso es lo mejor. Aprendizaje del capítulo de Social Wealth. Pregunta qué es lo que quiere el otro. Ah, Oye, bien. ¿querés que te corrija? No, a mí me pasó por el pádel, a mí me encanta el pádel social, o me encantaba cuando tenía más tiempo, pero les preguntaba, ¿queréis que te corrija? ¿Queréis que lo pasamos bien? ¿Que lo pasemos bien? ¿O qué? Y había de los dos. Pero creo que tiene un poco de eso, de qué está esperando la otra persona y no llegar a ese momento de tensión cuando queréis ganar el punto y podéis terminar puteando a alguien que lo vino a pasar bien nomás. Tal cual. Oye, y sí hay una zona de baja competencia que te drena energía, pero que puede ser por frustración de no hacerlo bien. Y que puede ser algo que en el futuro, si lo dominas y pasas a una zona de alta competencia, en verdad te puede dar mucha energía. Y que la podáis dejar pasar porque al principio no funcionaba bien. Y ahí la pregunta que dice que hay que hacerse es, ¿cómo sería mi relación energética con esta actividad si la hiciera perfecto? Y si eso termina siendo en que si mejoras te va a dar energía, podrías hacer una apuesta por mejorar. Mira, ni la noté esa. Como que la descarté en mi cerebro, pero es verdad. Si es que uno supera la barrera inicial, pensé de una en programar o en aprender un idioma. Al principio, obviamente, no es grato. Aprender alemán no fue entretenido. Pero tirar tallas con alemanes y decirle insolencia en alemán es maravilloso. Así que claro, uno puede pasar del cuadrante del más malo al mejor simplemente con un poquito de paciencia. De técnica de encontrar propósito, pero vámonos a las de crecimiento y a las de espacio, que también son muy, muy interesantes. Y aquí habla, claro, de este Don Richard Feynman, que era un teórico físico de 1918, Pablito, ¿Lo y cachai? que nada, po, que va a cachar a esta gente Extraordinario. yo. Este ¿Sí? compadre, espera, se ganó el premio Nobel. Se ganó el premio Nobel. Hay un libro que se llama Surely You're Joking, Mr. Feynman. Como seguramente estás bromeando, señor Feynman. La gracia de este compadre era que era, bueno, obviamente por eso se llama así la técnica, pero era capaz de explicar todo en palabras súper simples. Y trabajaba en distintas cosas. Y en algún momento, no me acuerdo bien la historia, pero algún amigo del punto de la universidad le dijo como, oye, ¿qué onda esta cuestión de los electrones, las partículas? Y le dijo como, puta, sí, no sé, no me interesa mucho, pero dejémoslo para después. Y no, ¿sabes qué? Conté tan mal la historia que la voy a buscar y después se las voy a compartir porque es muy buena. Y eso es como la raíz de algo que terminó siendo después lo que le dio el premio Nobel. Pero es algo que este compadre es muy claro para explicar en el mundo de la física, donde todo se puede conectar a un porqué. Entonces es muy bueno ocuparlo a él como profesor de profesores. ¿Qué hace el profesor de profesores? Tiene 4 pasillos. 4 pasillos para la técnica de Feynman, para aprender lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el escenario, que significa escuchar clases, leer libros, ver videos, discutirlo con otras personas. Queremos aprender a tocar guitarra, vamos a empezar de todas formas posibles, meter información en nuestro cerebro. Segundo, enseñar. Si es que tienes a alguien para enseñarle, buenísimo. Si es que no, agarra un cuaderno, un lápiz, abre una hoja de Word y empieza a explicarle. Ya, si quieres tocar guitarra, lo primero que tienes que hacer es aprenderte los acordes. El acorde de Do es X. Todo como si fuera ojalá un niño de 12 años. Tercero, recibir feedback y estudiar las partes que cuando las estás explicando sientes que no están tan sólidas. Me pasó hablando en las clases de la universidad y algunas partes que las estaba explicando y ni yo me creía. Entonces ahí fue como ya, señor Feynman no estaría contento conmigo.
Cuarto, organizar y revisar. Todo lo que fuiste aprendiendo, anda armando un modelo mental, ya sea inventado por ti o algún otro que exista, apréndetelo y hazlo tuyo. Buena. Y yo creo que acá tú lo podés decir un poco en carne propia de cuando uno parte investigando y aprendiendo. Ok, picotear por aquí, leer otro blog, escuchar un capítulo de un podcast. Dice como hazlo muy amplio. Eh, y después, cuando ya encuentres algo más relevante, como anda profundo. Que hace mucho sentido porque al final si agarráis el primer libro y te vais muy profundo en eso y en verdad no era el mejor, no te hizo sentido, el autor no te tincó, lo que sea, podías abandonar y murió el aprendizaje. ¿Cómo, cómo lo haces, cómo lo haces tú cuando quieres aprender algo, dado que eres el maestro del consumo de contenido? Voy a enseñar los métodos de dos personas que no soy yo y son mucho mejores. Primero, Rick Rubin, productor musical hiper famoso, hiper seco, hiper máquina. Cuando empieza un nuevo proyecto, él habla de buscar pistas. Simplemente está searching for clues. Y él tenía que hacer un documental y estaba trabajando con una persona que se llama Billy Oppenheimer y él fue el que contó esta historia. Y Billy decía que le llegaban mensajes completamente al azar de Rick Rubin. Le llegaba una entrevista a un podcast, le llegaba un post de Instagram, le llegaba un documental, le llegaba un video de YouTube. Nada que ver, pero con temáticas completamente distintas. Y después conectó eso con el producto final, que agarró la forma en que contaba la introducción a ese documental, la forma en que contaba la historia, la música la sacó de este otro video. Tenés que ir buscando cosas que en un principio no tienen ninguna forma de conectarse en tu cerebro. Como diría el señor Jobs, los puntos se conectan hacia atrás. Entonces el inicial es apagar todo tu cerebro editor que te dice como no, esto no sirve, da lo mismo, y estar abierto a estas cosas. Y lo segundo es de una coreógrafa que se llama Tyler Thorpe, que tiene un libro muy bueno que se llama Creative Habit. Y cuando ella parte un proyecto, ella arma una caja. Va a buscar una caja física y ella empieza a meter todas las cosas relacionadas a este proyecto. O sea, toma una foto que le llamó la atención a la caja. Una canción, la anota en un papelito, a la caja, en un cassette, en un CD. Entonces, imagínate después cerraste un proyecto de aprendizaje de guitarra y que al final lo hiciste por 3 meses y después se olvidó. Vuelves 3 años después, vuelves a ver la caja y te recuerda como todo este tipo de cosas y activas más partes de tu cerebro. Esas son dos formas que se me ocurrirían, que las aprendí hace más o menos poco, de cómo empezar este proceso para meterle cosas a tu cerebro. Bueno, yo te voy a sumar una más, que es la parte el pilar que viene, que es que lo hagas en un método de espacio repetitivo. O lo traduje pésimo, pero Repetición espaciada. repetición espaciada, porque al final lo que esto también está estudiado y lo que te dicen es, tú aprendes algo y a los 20 minutos se te olvidó el 50%. A los 30 días te queda con suerte el 20% en tu cabeza. Pero eso no es ni porque uno sea más inteligente ni más tonto, sino porque hay algunos que tienen el cerebro más ejercitado. El cerebro es un músculo y si uno lo ejercita, va agarrando memoria. Igual que si uno va al gimnasio, empieza a hacer pesa, los músculos van agarrando memoria. Y si uno empieza y quiere aprender algo, bueno, lo leí a las 8, lo encontré súper interesante. Ok, a las 9 voy a releerlo, voy a ver quizás lo que subrayé. A las 12 voy a hacerlo de nuevo. A las 6 de la tarde lo voy a hacer otra vez. Y mañana cuando me despierte voy a volver a releer las notas. Eso va a generar esa repetición espaciada, va a generar que quizás no se te olvide para nunca más y que la retención de lo que aprendiste sea mucho más alta. Si lo quieren hacer con los libros, Readwise, aplicación que se conecta con Kindle, te manda un correo todas las mañanas con 3, 4, 5, lo que tú quieras de destacados. Y cuando lo lees por segunda, tercera, cuarta vez, dices, ah, ya, me estoy acordando de esto. Y volviendo a lo que hablábamos antes de la gente que exitosa se sabe 4 o 5 historias, se las saben al detalle porque las han estudiado y compartido 1000 veces. Entonces repitan, repetir es el arte que deberíamos hacer más. De hecho, creo que tú con lo lector que eres, el mejor método para que esos libros no se te olviden nunca más
que un poco lo que hemos hecho con con este libro y con algunos otros, se lee, se raya, hacemos notas para los capítulos y después deberíamos hacer videos de YouTube, shorts para Instagram. Vaya a revisitar estas cosas cada cierto rato y no se nos van a olvidar más. Al final yo los libros que más me acuerdo por lejos, por lejos, por lejos, son los que hemos ocupado para hacer capítulos. Y además son los capítulos que mejor nos salen. Ese es un hack, enseñar. O sea, venía del anterior en verdad. Fue medio Feynman porque si queremos hablar de esto en un podcast, no podemos saberlo por encimita, tenemos que entenderlo. Leímos el libro, destacamos, conversamos un poco nuestras notas y después nos pusimos a grabar. Pero ese es un muy buen ejemplo de esto llevado a la práctica. Así que sí, Mira, aquí un ejemplo, se lo muestro a la cámara, pero está rayado, tiene hartas hojas dobladas, las notitas, o sea, es pura repetición al final. Y cuando más lo entiendo es cuando voy caminando o voy en bici a buscar a la Antonia o cuando me estoy duchando y ahí como que mi cabeza va haciendo muy suyas algunas ideas, es como que, oh, en verdad esto es así y está perfecto. te estás yendo al espacio. Eso es totalmente la gracia de tener espacio, pero nos queda un último de crecimiento que es el método socrático. Esta historia es demasiado buena, de la profesora Tina Sillig de Stanford, Oh, buenísimo. que a su clase, y yo dije, oh, le habría hecho esto a mis alumnos, dividió a su clase en 14 grupos y les dio $5 y 2 horas para maximizar el retorno de esos $5. Pueden hacer lo que quieran, solamente tienen $5 y 2 horas. Los que peor les fue son los que agarraron esos $5, se compraron algo, trataron de venderlo más caro, compraron otra cosa, venderlo más caro y así. Los que les fue mejor se olvidaron un poco de los $5 y dijeron, ¿cómo podemos maximizar la plata que generemos en estas 2 horas? Uno les fue bien porque agendaron en los mejores restaurantes de la ciudad y después vendieron esas reservas. Y otros se pusieron a inflar neumáticos de bicicletas en la mitad del campus. Pero los que ganaron esto, por escándalo, fue porque se dieron cuenta que no eran los $5 lo importante, no eran las 2 horas, lo importante es que después había una presentación a la clase de la Universidad de Stanford. Fueron a buscar a distintas empresas, unas querían hacer recruiting en la universidad, les dijeron, yo feliz voy por esos 15 minutos de presentación, les cobraron $650 y fueron los que más rentabilizaron los $5 iniciales. Y el aprendizaje es que no nos dejemos, no nos encerremos por esas condiciones iniciales, tratemos de salir de lo que todos van a estar pensando. Y para eso tenemos que partir con preguntas abiertas y así parte el método socrático. El método socrático es hacer preguntas, cuestionar nuestro supuesto y tirar ese proceso hasta llegar a algo que quizá en un principio ni se nos habría ocurrido. Genial. La única recomendación es que toma tiempo. Por lo tanto, para, para respuestas rápidas, cosas urgentes, no funciona, porque no vas a tener el tiempo para hacerte esas preguntas, para activar el pensamiento crítico. Pero, pero es una extraordinaria manera de pensar fuera de la caja, de llegar a cosas que si uno se mete en el problema, no, no va a poder resolver. Y uno no sabe cuándo pasa. Yo me acuerdo cuando salí de la U a buscar mi primera pega, me estaban entrevistando en cervecería. No me acuerdo qué cuestión de cervecería. Y la conversa con los gallos bien, entrevista del potro, todo perfecto, psicológico, bla, bla, vamos avanzando. Creo que quedamos como 5 personas. Y lo choro era que te mandaban como un año a ir a Argentina. Recién egresado, era un sueño que Maravilloso. te mandaran de una a ir para afuera. Y hicieron un caso como de realidad, juntaron grupos de personas y había que resolver un problema. Y yo me metí como en el problema en solucionar cosas como inmediatas, sí, hay que mover esto, bla, 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 bla. Y nunca hice preguntas, nunca me pregunté cosas, nunca traté de entender el problema realmente bien. Y en algún momento de mi solucionática me quedé pegado y no supe hacia dónde ir y como que me congelé. Y después hablaba con la gente de la empresa y me decían, bueno, tú eras por lejos nuestro candidato número uno y te caíste en la cuestión final y por eso vamos a elegir otra persona. eh, pero está bien querer ir a la solución, pero también tenéis que preguntarte cosas antes de irte a la solucionática, porque si no podéis caer en errores muy, muy básicos. Y eso me quedó
en la cabeza para siempre, de cómo haber hecho tantas cosas bien y por no parar un segundo, arruiné todo por una tontera, ¿cachai? Que, en la que ni siquiera tenía que dar soluciones, tenía que mostrarme de otra manera nomás. Funcionó bien el proceso de recruiting. Muy bueno, muy largo, pero muy bien hecho. O funcionó mal el proceso de recruiting. No, pues si no, no estaríamos acá. Pero siguiendo un poco con... Nos vamos hacia la parte del tiempo, a que Francisco hubiese tenido más tiempo para pensar y dar una mejor respuesta. Una de las tácticas es el día de pensar, que viene, o la primera historia que cuenta, es la tradición que tiene Bill Gates, que todos los años se va por una semana a una cabaña, y alguna vez publicaron un artículo, entonces tengo esa cabaña metida en la cabeza, que se lleva una torre de libros y me imagino que apaga su teléfono, apaga su computador, y está una semana leyendo, escribiendo, pensando. Por eso se llama la semana para pensar. Y Sahil dice, mira, yo no tengo una semana para poder hacer eso, pero lo hago una vez al mes, un día. Un día en el que apago mi teléfono, dejo programado un correo de que estoy fuera de la oficina, le aviso, me imagino, a mi familia que no se preocupen, pero que todo va a estar bien. Me llevo libros, me llevo un cuaderno para escribir y me doy tiempo para pensar. Y eso creo que es algo que todos podríamos hacer y todos nos veríamos beneficiados. Yo de vez en cuando he tenido, no sé si un día completo así, pero por lo menos una tarde sin dispositivos, con cuaderno para escribir, a veces con un libro para echar a andar un poco en la máquina para pensar. Una de esas puede valer un año de no hacer nada. Yo creo que te quedaste con la imagen porque esto fue una serie de Netflix, creo. Y ahí lo mostraban en esa cabaña yéndose con su mochila con Alguna libros. vez voy a la serie también, sí, 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 sí. Y estaba bien hecha. Es difícil. Es difícil darse el tiempo. Yo creo que si uno es responsable con su pega, si es emprendedor, no te vaya a querer hacer trampa a ti mismo. Así que lo va a poner más en el ámbito de los que trabajamos para un empleador. Si a mí llega alguien con el que creo que es responsable y me dice, regálame una mañana, me quiero ir a meditar al parque sobre lo que estamos haciendo y te voy a traer unas notas. Hazlo, por favor, hazlo. Y yo creo que también pasa mucho de eso, de no querer salir de la zona de confort, de no atrevernos a hacer cosas distintas, de no pedir estos espacios, que yo creo que el mundo está mucho más abierto a entregarlos de lo que uno cree, siempre y cuando, obviamente, uno muestre que es responsable, que lo está haciendo con un porqué, que hay alguna probabilidad de que uno vuelva con un output distinto al que puede generar todos los días sentándose frente a un computador. Pero está en uno también pedirlo. Sí, y creo que lo decía en esta parte, pero muchas personas el único momento verdaderamente suyo es cuando está en la ducha. Todo el resto o estáis viendo la noticia o estáis viendo algún tipo de algoritmo, reel, TikTok, y después llega la noche y estáis cansados. En cambio, si te da un espacio, y quizás muy relacionado con el siguiente, que es salir a caminar, que es obviamente yo estoy muy a favor de esa táctica porque la ocupo mucho y me sirve mucho, te da esos espacios de poder pensar, de no tener tantos inputs en tu cabeza, dejar que choquen un poco esas neuronas y llegar a las soluciones que sentado al frente del computador simplemente no vas a llegar. No lo decía en esta parte, pero lo decía antes de entrar a la guía, en la parte de espacio. Al final vivimos en un mundo acelerado, en el que todo es input y output, y que nuestro cerebro tiene poco espacio para divagar, reflexionar, pensar. ¿Cuántas veces nos pasa que sentimos que la ducha larga fue el único momento del día que tuvimos con nosotros mismos? ¿Y cuántas veces te pasó que resolviste un problema sin que tú quisieras en esa ducha? Y lo que te dice finalmente es que no es un accidente que ocurra eso, es el poder del espacio. Y por eso hay que buscarlo. Esta cuestión no es por querer ser flojos, por querer apagar tele un rato, es porque ahí en ese espacio hay un poder que desconocemos que hace que nuestro cerebro funcione de otra manera. Es lo que hemos, yo sé que tú lo así, pero es lo que hemos hablado, que a mí forzadamente por ir a buscar a la Antonia en bicicleta a mediodía, me pasa que me viene muy bien salir de la oficina, poner mi cabeza en movimiento
y muchas veces darle espacio medio, medio forzado, medio que me cae del cielo, pero, pero tu cerebro funciona distinto. O sea, es innegable que funciona distinto. Es importante ese espacio protegerlo. Un poco lo que les mencioné hoy día de salir caminatas sin inputs, sin podcast, sin el teléfono, valen por 10 de repente. Entonces tenemos esos espacios, pero tenemos tantas ganas de consumir contenido, o yo por lo menos, y creo que todos, que pelear contra eso un poquitito y sentarnos sin hacer nada, salir a caminar sin ningún input, tiene un valor demasiado grande. ¿Sabes Dense quién el espacio. hacía lo de darse espacio? Rockefeller, que en algún momento su patrimonio era el Que era tres como por el 3%. ciento del PIB de Estados Unidos. Y lo que decía la gente que trabajaba en su casa es que todas las tardes lo veían paseando por mucho rato por los jardines. En ese entonces no habían smartphones, por lo tanto no andaba con el smartphone, no andaba con un con audífono, con unos AirPods, andaba pensando, andaba dándole espacio a su cabeza a pesar de ser probablemente en ese momento la persona más rica del planeta. Todos vivimos apurados, pero tenemos que tratar de forzarnos, darnos ese espacio. Hablé pésimo. Sí, a veces cuando uno le pregunta, oye, ¿cómo he estado? Y la respuesta es, está intenso, como estoy agobiado, es mucho. Y a veces uno lo dice como queriendo decir como estoy bien porque me están pasando muchas cosas, que se tenga un poco de ego metido, como me están pasando muchas cosas en mi vida. Pero el ideal, la respuesta ideal, que yo tampoco la he dado muchas veces, es como, entonces que estoy bien, estoy tranquilo, lo estoy pasando bien, estoy creciendo, estoy aprendiendo, pero no estoy estresado, estoy ok. Es poco común escuchar esa respuesta. Muy poco común porque yo creo que también uno tiene un poquito de miedo que digan, este weón pedante que se cree También, mejor que yo. mejor Es sufrir en difícil. conjunto. No, hay que hacerlo, hay que atreverse. Pero creo que también un buen ejercicio de, como lo hizo el amigo de Sahil Bloom cuando lo hizo cambiar el rumbo de su vida por la respuesta que le dio Sahil de que estaba súper estresado, estaba con muchas cosas, qué sé yo. Quizás es preguntarle a los que son realmente tus amigos, a esos que van a estar en primera fila en tu funeral, y cuando te den esa respuesta, de decirle, ¿queréis que conversemos sobre eso? ¿Estáis bien con estando así? ¿Queréis que tratemos de encontrar algo de tiempo? Porque tener espacio en tu cabeza te da un superpoder que te va a hacer mejor todavía. O uno tampoco hace esas cosas. Mm. Y, y yo creo que puede fortalecer mucho eso, tu riqueza social, puede profundizar lazos de una manera que uno no espera. Porque me pasó, Fanito y Juaco me mandaron el capítulo de la pregunta del funeral. Bueno, Cuando uno hace esas cosas, pues te resuenan mucho más de lo que uno cree. No son solo palabras. Son cosas que a la gente le quedan en el corazón, en el cerebro, en todos lados, eh, y que van forjando relaciones muy distintas. siguiente táctica, penúltima, es tener Siguiente rey. límites. Siguiente, límites claros con un ritual de apagado. Y aquí es donde menciona el profesor Cal Newport. Esto viene de Deep Work. Pero lo que hace terminando el día, el señor Newport, y me imagino que también el señor Bloom, chequea su correo, revisa su calendario, pasa 15 minutos preparando las tareas más importantes del día siguiente, cierra todas las aplicaciones, apaga el computador, apaga su teléfono y dice una frase que cierra el día. En el caso de Cal Newport era System Shutdown Complete. Yo lo he aplicado, no constantemente, pero cuando lo aplico me siento bien. Porque al final es tan difícil trabajando remoto cerrar el día, porque uno siempre puede revisar el correo y responder, siempre puede seguir investigando la tarea que tiene que hacer el día siguiente. Ser capaz de cerrar te abre la puerta a espacio, que es un poco lo que estamos conversando ahora. Y no sé si es antes o después de cerrar el día, hacer el ejercicio del 1-1-1 que hice, que también para crear espacio, en el que uno puede anotar en una libretita, en su teléfono, un win del día.
algo que dijiste, aquí gané, lo hice bien, me voy contento, un punto de tensión, de ansiedad o de estrés y un punto de gratitud. Porque anotar eso que te hizo ganar te va a ir haciendo apreciar tus progresos. Anotar el punto que te tensionó, que te estresó, lo va a sacar de tu cabeza y va a jugar un rol terapéutico. Y anotar ese punto de gratitud te va a ayudar a que reflejar esas cosas importantes que pasan en tu vida. Entonces, ir cerrando el día, pero también ir revisando cómo estuvo con algo simple, también le ayuda a tu cabeza a crear espacio, a poder ir, seguir avanzando de manera más tranquila. Y sobre todo con el de gratitud, le dejas dando vuelta a tu cabeza a pensar y buscar cosas positivas. Que eso es poco común y hace muy bien. Con el anterior cerramos el día, ritual apagado, y con el 111 nos quedamos pensando en algo positivo y con un día cerrado también. Entonces mezclar esas dos creo que está bien buena para no irse a dormir dándole vuelta a las cosas de la pega, por ejemplo, que yo creo que a hartos les pasa y obviamente uno descansa peor y bueno, si se te ocurre la solución antes de dormir, genial, pero no sé si es a largo plazo tan productivo. Probablemente no. Sí, pero esas cosas de quedarte pegado en la pega y no poder salir, a mí me pasan harto. Creo que tiene alta correlación con cuando no he sido capaz de avanzar en lo importante. Aunque no haya completado el proyecto, pero si avancé durante el día, si estuve una hora trabajando en eso, el cerebro de alguna manera está tranquilo. Es cuando tú sabes que lo estás haciendo mal, cuando sabes que no estás haciendo nada, es cuando tu cerebro no te deja en paz. Y si se te ocurrió algo, a la hora que sea, anótalo. Parte de los hacks que le gustaría haber conocido a los 20 a Sahil Bloom. Y eso también le saca, que también lo dice Cal Newport, le saca presión a tu cerebro, ¿ok? Tu cerebro te lo empieza a recordar porque sabe que te vas a olvidar si no lo anotaste. Y si lo anotas, también lo vas a poder sacar, lo dejáis en tu do, en tus tasks, y ya el otro día vas a poder seguir avanzando. Pero creo que tiene mucha correlación con no hacerlo bien, eso de no poder separarse. Me acordé de tu cerebro te pide o cómo se siente tu cerebro en términos de energía. Me mandó un amigo un podcast de Lex Friedman, no sé si lo cachai, que es un entrevistador, es como medio ruso, es como súper parco. Es de los podcasters más famosos yo creo hoy día que existe. Y sus entrevistas duran infinito. Este duraba como 4 horas y cuarto. Llevo una recién. Con Pavel Durov. Pavel Durov es el fundador de Telegram. Yo no sabía que Telegram era, para mí era como el WhatsApp cuando se cayó WhatsApp o cuando la gente quiere hacer cosas un poco más no tan correctas. Él es el 100% el dueño de Telegram. Está estructurado de una manera que nunca puede leer tus mensajes. Y lo han presionado del gobierno francés, de muchos lados, lo encarcelaron. El compadre, yo no sabía, pero tiene una vida muy, muy, muy interesante. Y él decía, y es creo que la persona más disciplinada de la que he escuchado, no toma alcohol y explica durante media hora, vaya a gozar esa parte si es que lo escuchas, por qué te hace mal a tu cuerpo, en cualquier medida. No come azúcar, hace deporte todos los días, hace 300 flexiones y 300 sentadillas todos los días. Y él decía que cuando pasan 1 o 2 días en los que no puede hacer deporte, empieza a sentirse como que no está pensando tan bien. Entonces, por un lado, hacer bien la pega, pero por otro lado, hacer bien el trabajo, probablemente viene del otro lado, viene de haber hecho ejercicio, de haber dormido bien, que es lo que vamos a hablar próximo capítulo del libro cuando hablemos de riqueza física. Pero si quieres impresionarte de la vida de una persona, busca en Google Pavel Durov, que el compadre es minísimo, es el fundador de Telegram, está forrado, y nosotros Todo estamos bien. aquí haciendo un podcast, weón. No te preocupes, no te preocupes. Hoy día vi un posteo de este weón del Diary of a CEO que mostraba cómo partió también. Tranquilo, todo va a estar bien, Pablito. Vamos a hacer el podcast hispanohablante más grande de Temuco.
Estamos a punto de llegar a las 500.000 reproducciones en Spotify. Y hay que seguir nomás, po. Si esto lo hacemos por un par de razones, pero creo que porque se alinea con nuestro propósito de vida. Creo que los Nos da dos riqueza mental, tenemos, perseguimos nuestra los dos, curiosidad. y los dos tenemos una parte de, si alguien me pide ayuda, mi cabeza no puede parar de pensar hasta ayudar a las personas. Eh, Sí. es parte de cómo soy. Y creo que tú también has descubierto lo de que te encanta educar al resto. Y al final, ok, este podcast podemos hablar de muchas cosas, hoy día hablamos de esto, quizás mañana podemos hablar de otra cosa, pero los propósitos, inventé el tuyo, no me lo sé, pero, pero le hace eco grabar, andar aprendiendo cosas, hablar, tratar de explicarlas en fáciles, tratar de bajarlas, tratar de leerse un libro y traerlo para que más gente pueda agarrar estos conceptos que no son nuestros, pero que sí de alguna manera lo hemos ido tratando de meter en nuestra vida y que hemos visto que funcionan. Y como funcionan, los queremos compartir. Así que esperamos seguir compartiendo con ustedes, queridos animales, por muchísimas semanas más. Les agradecemos acompañarnos todos los martes. Seguiremos junto a ustedes. Todavía nos quedan un par de capítulos del señor Bloom. Estamos viendo una forma de que no se acabe. Una forma de organizar, estructurar un poco nuestros futuros capítulos. Pero sigan atentos porque cualquier cosa se las vamos a contar por acá. Hace tiempo no decía esto, pero por acá Pablo, Francisco a la distancia, Pablo en la edición. Ya como que no hace sentido dar crédito. Aquí estamos los dos. Rorris, Rorris, te extrañamos. Rorris. Pero eso. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ese es el podcast. Nos vemos, queridos Animales. Me gusta como los de My First Million terminan su podcast. Dice como, bueno, y eso, ese fue el podcast. Y lo cortan. Así no es peludo, Chao, como que ese uno fue el lo larga, podcast. es como, ya, esto, sí, ya, listo, chao.